Hubo una mujer que vio morir a Dios hecho hombre, una mujer que permaneció de pie cuando los demás huyeron, una mujer cuyo nombre fue borrado, distorsionado, manchado por siglos de silencio y mentira. Pero ella no fue quien la historia dijo que era. Ella fue la primera en ver lo imposible, la primera en tocar el misterio de la resurrección, la primera en llevar el secreto más peligroso que jamás se haya confiado a labios humanos. Y después de ese encuentro en el jardín, cuando el sol apenas acariciaba las piedras del sepulcro vacío, María Magdalena desapareció de las páginas visibles de la historia. ¿A dónde fue? ¿Qué llevó consigo? ¿Por qué su voz fue silenciada? Porque lo que ella sabía podía cambiar el mundo. Y hay secretos que el poder no puede permitir que se pronuncien. Esta no es la historia que te enseñaron. Esta es la historia que las sombras guardan. La historia que los manuscritos ocultos susurran. La historia que hace temblar los cimientos de todo lo que creías saber sobre fe, redención y lo que realmente sucedió después de la cruz. Cuando las tinieblas cubrieron Jerusalén aquel viernes, cuando la tierra tembló y el velo se rasgó en dos, hubo una presencia femenina al pie de la cruz que no huyó. Mientras los discípulos corrían despavoridos, mientras Pedro lloraba su traición en la oscuridad, María Magdalena permanecía. Sus ojos, aquellos ojos que habían visto 7 demonios abandonar su cuerpo por orden divina, ahora contemplaban la sangre del Cordero caer gota a gota sobre la tierra seca. El Evangelio de Juan lo registra con precisión quirúrgica. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. 3 mujeres, 3 testigos, 3 portadoras de un conocimiento que los hombres no estaban preparados para recibir. Porque en aquel momento, en aquella agonía vertical, algo más que un hombre moría. Moría una era, nacía un misterio. María no solo presenció la muerte, presenció la transformación. Vio como el Maestro, aquel que la había liberado de las cadenas invisibles que la aprisionaban, entregaba su espíritu con un grito que partió el tiempo en 2. Y en ese instante, algo cambió en ella. No fue solo dolor, no fue solo pérdida. Fue iniciación, porque María Magdalena no era una simple seguidora. Ella era apóstol de apóstoles. Ella era la que financiaba el ministerio con sus propios recursos. Ella era la que comprendía las parábolas cuando otros solo oían palabras. Ella era la que ungió los pies del Salvador con perfume de nardo puro. Un acto profético que Jesús mismo defendió cuando los discípulos la criticaron. Dejadla, para el día de mi sepultura lo ha guardado. 3 días después, cuando la madrugada del domingo apenas rompía las sombras, María regresó al sepulcro. No fue a proclamar resurrección, fue a llorar, fue a ungir un cadáver, fue a despedirse de la única persona que la había visto realmente. Y lo que encontró cambió no solo su vida, sino la estructura misma de la fe que nacía, la piedra rodada, el sepulcro vacío, los lienzos doblados con precisión imposible, y entonces esa voz que conocía cada rincón de su alma. María, una sola palabra, su nombre pronunciado por labios que habían atravesado la muerte, y ella, en un instante de reconocimiento que desafía toda lógica, respondió: Raboni, maestro mío. Pero lo que sucedió después es lo que los poderes religiosos intentaron ocultar durante 2000 años. Jesús no le dijo: ve y diles que resucité. Le dijo algo mucho más profundo, mucho más peligroso. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él la convirtió en la primera predicadora, en la primera teóloga, en la primera portadora del Evangelio de la resurrección. María corrió. Sus pies descalzos golpeaban las piedras de Jerusalén mientras el sol ascendía. Su corazón latía no con miedo, sino con certeza.
Ella había tocado lo imposible, había hablado con la muerte vencida y ahora llevaba en su boca las palabras que destruirían imperios y levantarían naciones. He visto al Señor. 4 palabras, un terremoto espiritual. Pero cuando llegó donde los 11, cuando irrumpió en aquella sala oscura donde el miedo los mantenía encerrados, sus palabras fueron recibidas con escepticismo. Lucas lo registra sin piedad. A ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Locura, la palabra de una mujer, la primera testigo de la resurrección, fue descartada como delirio. Y en ese rechazo comenzó el silencio, porque María Magdalena sabía algo que amenazaba las estructuras. Ella sabía que Dios había elegido revelar el misterio más grande de la historia humana, no a Pedro, no a Juan, no a los hombres que se proclamarían líderes de la iglesia, sino a una mujer con pasado, una mujer que la tradición intentaría convertir en prostituta para desacreditar su testimonio. Una mujer cuyo evangelio sería enterrado en las arenas de Egipto durante 1700 años. Los primeros días después de la resurrección fueron caóticos. Las apariciones de Jesús multiplicaban las preguntas en lugar de responderlas. Él aparecía y desaparecía. Hablaba en enigmas. Comía pescado para demostrar que no era un fantasma, pero atravesaba paredes para demostrar que tampoco era el mismo cuerpo. Y en ese torbellino de revelación y misterio, María Magdalena era la ancla, la que había visto primero, la que sabía. Durante 40 días, según el libro de los Hechos, Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y aunque los evangelios canónicos no detallan cada momento de María en ese periodo, los textos gnósticos, esos manuscritos que la Iglesia declaró heréticos, cuentan otra historia. Una historia donde María Magdalena no solo es testigo, sino confidente, donde Jesús le revela enseñanzas que no compartió con los demás, donde ella se convierte en la portadora de conocimientos ocultos. El Evangelio de María, descubierto en 1896 en un mercado de antigüedades en El Cairo, presenta un diálogo demoledor. Después de la ascensión, los discípulos están aterrorizados. No quieren predicar. Tienen miedo de correr la misma suerte que su maestro. Y es María quien los consuela. Es María quien les recuerda las palabras de Jesús. Es María quien comienza a enseñarles lo que el maestro les reveló en privado. Pero Pedro, el impetuoso Pedro, no puede aceptarlo. ¿Acaso habló el Salvador con una mujer en privado sin que nosotros lo supiéramos? ¿Debemos ahora volvernos y escucharla a ella? ¿Acaso la prefirió a nosotros? Celos, orgullo, miedo, la raíz de todo silenciamiento. Y allí, en esa habitación cargada de tensión espiritual, comenzó la guerra que duraría siglos. María lloró. Según el texto, lloró amargamente ante la acusación, pero no retrocedió. Pedro, hermano mío, ¿piensas que yo he inventado esto en mi corazón o que miento sobre el Salvador? Y Leví, también llamado Mateo, la defendió. Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. Más que a nosotros. Esas palabras son dinamita teológica, porque implican intimidad, implican revelación preferencial, implican que el orden establecido, el orden patriarcal que se convertiría en la estructura de la Iglesia institucional, fue desafiado desde el principio por la propia elección de Cristo. Él eligió revelar su resurrección primero a una mujer. Él eligió confiarle enseñanzas secretas. Él eligió amarla de una manera que los demás no comprendían. Y por eso María tuvo que huir, porque lo que ella sabía era peligroso.
no peligroso para la fe, sino peligroso para el poder. Ella sabía que el reino de Dios no se construía sobre jerarquías masculinas. Sabía que la revelación divina no respetaba las estructuras sociales. Sabía que el Espíritu soplaba donde quería y había elegido soplar a través de ella con una fuerza que amenazaba todo el orden religioso establecido. Las tradiciones antiguas, esas que la Iglesia oficial nunca canonizó, pero que las comunidades cristianas primitivas preservaron en relatos orales, hablan de su huida. Algunas dicen que viajó a Éfeso, acompañando a Juan el Amado y a la Madre de Jesús. Otras afirman que navegó hacia el oeste, llevando el Evangelio a tierras paganas. Pero la tradición más persistente, la más rica en simbolismo y misterio, la sitúa en una cueva en el sur de Francia. La tradición provenzal cuenta que María Magdalena, junto con su hermana Marta, su hermano Lázaro y otros discípulos, fueron puestos en una barca sin remos ni velas y lanzados al Mediterráneo por las autoridades judías que querían deshacerse de estos predicadores molestos. Era una sentencia de muerte, pero la barca no se hundió. Milagrosamente, arribó a las costas de lo que hoy es Sainte-Marie-de-la-Mer, en el sur de Francia, y allí, según el relato, María Magdalena predicó. Convirtió paganos, realizó milagros, pero sobre todo se retiró, porque ella no buscaba poder, no buscaba construir iglesias de piedra, buscaba algo más profundo, buscaba la intimidad con el misterio que había tocado en el jardín del sepulcro. Buscaba el silencio donde la voz de Dios truena más fuerte que cualquier multitud. La tradición habla de 30 años de retiro en una cueva en Sainte-Baume, una gruta en las montañas provenzales, 30 años de soledad, 30 años de oración, 30 años de contemplación del misterio que había visto cara a cara. Algunos dicen que fue alimentada por ángeles, otros que vivió de la Eucaristía celestial, sin necesidad de alimento terrenal. Lo cierto es que María Magdalena eligió el desierto interior, ese lugar donde los místicos encuentran lo que las palabras no pueden expresar. ¿Pero qué llevó consigo a esa cueva? ¿Qué secreto guardaba su corazón? Porque una mujer no pasa 3 décadas en soledad solo para recordar. Pasa 3 décadas procesando una revelación tan grande que necesita toda una vida para comprenderla. María Magdalena no solo vio a Jesús resucitado, ella recibió las llaves de un conocimiento que el mundo no estaba listo para recibir. El secreto de María no era información, era transformación. No era doctrina, era experiencia. Ella sabía lo que significaba ser liberada de las tinieblas. Ella sabía lo que significaba ser amada sin condiciones. Ella sabía lo que significaba ver la luz en el rostro del que venció la muerte. Y ese conocimiento no se enseña con palabras, se transmite con presencia, se comparte con silencio, se preserva en el misterio. Los gnósticos, aquellos cristianos que buscaban el conocimiento directo de Dios en lugar de la fe ciega, veneraban a María Magdalena como la apóstol iluminada. Para ellos, ella representaba la sabiduría divina, la Sofía que equilibra el poder masculino con la intuición femenina. En sus evangelios, María ve visiones que los demás no pueden ver. Comprende enseñanzas que los demás malinterpretan, y Jesús la llama la que conoce el todo. ¿Qué sabía María que nosotros hemos olvidado? Tal vez sabía que la resurrección no es solo un evento histórico, sino una realidad presente, que Cristo no resucitó solo en el pasado, sino que resucita cada vez que alguien muere a sí mismo y renace en espíritu. Tal vez sabía que el reino de Dios no es un lugar futuro, sino una dimensión del ser que se abre cuando dejamos de buscar con los ojos y comenzamos a ver con el corazón. Tal vez el secreto de María Magdalena era simplemente esto, que Dios elige a los despreciados para confundir a los sabios, que la primera será la última y la última será la primera.
que una mujer con pasado puede ser más fiel que un hombre con futuro, que el amor es más poderoso que la ley, que la presencia es más importante que la doctrina, que ver a Cristo una vez cara a cara vale más que 1000 tratados teológicos. Y por eso su voz tenía que ser silenciada, porque lo que ella representaba era una amenaza para toda estructura de poder que se construye sobre exclusión y jerarquía. María Magdalena era la prueba viviente de que Dios rompe las reglas religiosas, de que el Espíritu no pide permiso a las instituciones, de que la revelación divina no se somete a los códigos humanos de quién es digno y quién no lo es. Cuando los padres de la Iglesia se reunieron en los siglos III y IV para decidir qué textos serían canónicos y cuáles serían descartados, tomaron una decisión. Los evangelios que elevaban a María Magdalena fueron declarados heréticos. Los textos que la mostraban como confidente de Cristo fueron quemados, y en un golpe maestro de manipulación histórica, su imagen fue fusionada con la de María de Betania y con la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús en Lucas 7. Durante más de 1400 años, desde el sermón del Papa Gregorio Magno en el año 591 hasta 1969, cuando la Iglesia Católica finalmente rectificó, María Magdalena fue presentada como prostituta arrepentida. No porque hubiera evidencia bíblica, no porque los evangelios lo dijeran, sino porque era conveniente, porque una mujer con pasado sexual desprestigiado es menos amenazante que una apóstola autorizada por Cristo mismo. Pero la verdad tiene una manera de resurgir. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, un campesino encontró una jarra con 13 códices antiguos. Dentro estaban los evangelios gnósticos que la Iglesia había intentado destruir. Y allí, preservado en el desierto durante 1700 años, estaba el Evangelio de María Magdalena, incompleto, fragmentado, pero suficiente para probar que ella fue más de lo que nos dijeron, mucho más. El Evangelio de Felipe, otro texto de Nag Hammadi, contiene una línea que ha provocado siglos de debate. La compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Las palabras están dañadas en el manuscrito original, pero la implicación es clara. Había una intimidad entre Jesús y María que incomodaba a los demás discípulos. ¿Era matrimonio? ¿Era amor espiritual? ¿Era la unión mística del maestro con el discípulo que ha alcanzado la iluminación? Los gnósticos hablaban en símbolos. Para ellos, el beso en la boca representaba la transmisión directa de conocimiento espiritual. Representaba la comunión de almas que han alcanzado el mismo nivel de conciencia. Representaba algo que las palabras no pueden contener y que las estructuras religiosas no pueden controlar. Lo que es innegable es que María Magdalena representaba algo que el poder patriarcal no podía tolerar: la autoridad femenina derivada directamente de la experiencia mística. Ella no necesitaba que Pedro la ordenara, no necesitaba que Santiago la autorizara. Había sido comisionada por el propio Cristo resucitado, y esa comisión directa, ese encuentro cara a cara con lo divino, era más poderosa que cualquier jerarquía humana. En su cueva de Saint-Baume, lejos del ruido de las disputas teológicas y las luchas por el poder eclesiástico, María Magdalena vivió lo que predicó. Vivió en la presencia. Vivió en el silencio que grita más fuerte que las palabras. Vivió en la oscuridad luminosa donde Dios habla sin voz y toca sin manos. Y cuando finalmente su cuerpo se rindió, según la leyenda, los ángeles descendieron para llevar su alma al cielo. Su cuerpo, dice la tradición, fue preservado, fue venerado, fue trasladado de lugar en lugar durante las invasiones y las guerras. Y hoy, en la Basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume,
reposa lo que se dice es su cráneo, encerrado en un relicario de oro. Miles de peregrinos lo visitan cada año, porque incluso en muerte, María Magdalena sigue atrayendo a los que buscan algo más que religión, a los que buscan encuentro. Pero el verdadero legado de María no está en sus reliquias, está en las preguntas que su vida plantea. ¿Por qué Dios eligió revelar la resurrección primero a una mujer en una cultura que no aceptaba el testimonio femenino? ¿Por qué Jesús confió sus enseñanzas más profundas a alguien que la sociedad despreciaba? ¿Por qué el amor entre el Salvador y María Magdalena incomodaba tanto a los primeros líderes de la Iglesia? Tal vez porque Dios siempre ha preferido a los marginados. Tal vez porque el reino de los cielos se construye desde los bordes, no desde el centro. Tal vez porque la verdadera autoridad espiritual no viene de títulos ni ordenaciones, sino de haber muerto y resucitado con Cristo. Y María Magdalena, liberada de 7 demonios, muerta a su vida anterior, renacida en el encuentro con el Maestro, era la encarnación viviente de esa resurrección. Ella llevó el secreto a donde las palabras no podían llegar. Lo llevó al silencio de las montañas. Lo llevó a la oscuridad de la cueva. Lo llevó al espacio interior donde solo Dios y el alma existen. Y allí, en ese desierto invisible, el secreto floreció. No como doctrina que se memoriza, sino como vida que se vive. No como información que se transmite, sino como transformación que se experimenta. ¿Qué pasó con María Magdalena después de la cruz? Se convirtió en lo que siempre estuvo destinada a ser, la apóstol de los apóstoles, la testigo de la resurrección, la portadora del misterio, la voz que grita en el desierto que Dios no hace acepción de personas, que el amor divino no conoce género, que la revelación no respeta jerarquías, que la primera en ver al Cristo resucitado fue una mujer, y ninguna manipulación histórica puede borrar esa verdad. Y el secreto que llevó consigo no murió en aquella cueva provenzal. Vive en cada mujer que se atreve a proclamar lo que ha visto. Vive en cada voz femenina que predica la resurrección a pesar de que le digan que se calle. Vive en cada corazón que sabe que el encuentro personal con Cristo es más poderoso que toda la teología sistemática del mundo. Vive en la certeza de que Dios habla a quien quiere, cuando quiere, cómo quiere. Tú, que has sido silenciado. Tú, que has sido despreciado por tu pasado. Tú, que sabes en tu corazón que has visto algo que otros no pueden ver. Tú eres heredero del secreto de María Magdalena, no porque lo hayas estudiado, sino porque lo has vivido. Has muerto, has resucitado, has oído tu nombre pronunciado por labios divinos en el jardín de tu propia desesperación, y nadie puede quitarte eso. El secreto no es información sobre Dios, el secreto es la experiencia de Dios. María Magdalena no llevó doctrinas a Francia, llevó presencia. No construyó iglesias de piedra, construyó altares de silencio. No escribió tratados teológicos, vivió una teología encarnada que desafía toda palabra. Y ese es el secreto que todavía hoy amenaza todas las estructuras religiosas que se construyen sobre control en lugar de sobre encuentro. En el Evangelio de Tomás, otra joya de Nag Hammadi, hay un dicho inquietante. Simón Pedro dice a los discípulos que María se vaya de entre nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida. Y Jesús responde, yo mismo la guiaré para hacerla masculina, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente semejante a vosotros los hombres. Porque toda mujer que se haga masculina entrará en el reino de los cielos. Durante siglos, este texto fue usado para justificar la exclusión femenina, pero los gnósticos no hablaban de género físico, hablaban de cualidades espirituales. Lo masculino representaba el espíritu activo, la búsqueda, la penetración en los misterios.
Lo femenino representaba la materia, la receptividad, la pasividad. Jesús estaba diciendo que María ya había trascendido las limitaciones de su género social, que ya era espíritu viviente, que ya había entrado en el reino. Era una declaración radical. En una cultura donde las mujeres eran propiedad, donde su testimonio no tenía valor legal, donde eran excluidas del estudio de las Escrituras, Jesús estaba diciendo que María Magdalena había alcanzado el mismo nivel espiritual que los hombres. Más aún, que ella era modelo para los demás, que los discípulos varones debían aprender de ella, que la sabiduría de Dios no discrimina por género. Y por eso Pedro la odiaba, no por quien era, sino por lo que representaba. Representaba el fin del monopolio masculino sobre lo sagrado. Representaba la posibilidad de que una mujer pudiera enseñar, profetizar, liderar. Representaba una amenaza directa a la estructura de poder que Pedro y los demás estaban construyendo. Y cuando el poder está en juego, la verdad es la primera víctima. Pero María no luchó por poder. Esa es la ironía hermosa de su historia. Ella no quería liderar la iglesia, no quería debates teológicos ni concilios ecuménicos. Quería lo que había encontrado en el jardín, la presencia del Maestro. Y cuando comprendió que esa presencia no se encuentra en las estructuras, sino en el silencio, se retiró. No por derrota, sino por victoria, porque había encontrado lo que los demás todavía estaban buscando. En las catacumbas de Roma, en los frescos más antiguos del cristianismo primitivo, hay imágenes de una mujer predicando a los apóstoles. Los arqueólogos la identifican como María Magdalena. Está de pie, con las manos levantadas en gesto de enseñanza, mientras los hombres la escuchan sentados. Es una imagen revolucionaria, una imagen que fue pintada antes de que la iglesia institucional decidiera que las mujeres debían guardar silencio en las asambleas. Esas catacumbas preservan la memoria de una iglesia diferente, una iglesia donde las mujeres profetizaban, donde los esclavos predicaban, donde los marginados eran los primeros. Una iglesia que todavía recordaba que Jesús había elegido aparecer primero a una mujer. Una iglesia que todavía honraba el hecho de que sin María Magdalena no habría testimonio de resurrección. Porque sin su voz gritando, «He visto al Señor», los discípulos habrían permanecido encerrados en aquel cuarto para siempre. Pero luego vino Constantino, vino el poder imperial, vino la fusión entre iglesia y Estado, y con ella vino la necesidad de orden, jerarquía, control. Las profetisas fueron silenciadas, las líderes femeninas fueron marginadas, y María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, fue convertida en prostituta arrepentida. Fue una transformación conveniente, porque una pecadora redimida puede ser ejemplo de gracia, pero una apóstol autorizada es amenaza de cambio. Sin embargo, el espíritu no se deja controlar. A lo largo de la historia, han surgido mujeres que llevaban el secreto de María Magdalena en sus corazones. Hildegarda de Bingen, que tuvo visiones y compuso música celestial. Juana de Arco, que oyó voces divinas y lideró ejércitos. Teresa de Ávila, que entró en éxtasis místico y reformó órdenes religiosas. Todas ellas perseguidas, cuestionadas, pero imposibles de silenciar, porque habían tocado lo que María tocó. La certeza de haber sido llamadas directamente por Dios. El secreto de María Magdalena es que Dios no necesita intermediarios humanos para revelar su voluntad, que el Espíritu Santo sopla donde quiere, que ninguna institución puede controlar los canales de la gracia, que si Dios quiere hablar a través de una mujer, de un niño, de un esclavo, de un marginado, ningún consejo eclesiástico puede impedirlo.
Y ese secreto es tan peligroso hoy como lo fue hace 2000 años. En 1962, el Concilio Vaticano II comenzó un proceso de renovación en la Iglesia Católica. Y aunque no restauró completamente el papel de María Magdalena, comenzó a rectificar la narrativa. En 2016, el Papa Francisco elevó la conmemoración de María Magdalena al rango de fiesta, igualándola con los apóstoles. Fue un reconocimiento tardío, pero significativo. La Iglesia finalmente admitía que había estado equivocada durante 14 siglos, pero el daño ya estaba hecho. Generaciones de mujeres crecieron creyendo que María Magdalena era prostituta. Generaciones de hombres usaron su supuesto pasado sexual para justificar la exclusión femenina del liderazgo espiritual. Y el verdadero testimonio de la primera testigo de la resurrección fue enterrado bajo capas de misoginia teológica. El secreto fue ocultado, pero nunca destruido. Porque hay secretos que no se pueden matar. Hay verdades que no se pueden enterrar. Hay voces que resuenan a través de los siglos sin importar cuántas veces se intente silenciarlas. Y la voz de María Magdalena es una de ellas. Es la voz que grita desde el jardín vacío: Él vive, yo lo he visto y todo ha cambiado. ¿A dónde llevó María Magdalena el secreto? Lo llevó a las profundidades de su propio corazón. Lo llevó al lugar donde las palabras terminan y el misterio comienza. Lo llevó a la cueva de la contemplación, donde durante 30 años procesó lo que ningún lenguaje humano puede expresar. Lo que significa ver a Dios cara a cara y sobrevivir. Lo que significa ser amada con amor eterno. Lo que significa ser elegida para proclamar lo imposible. Y desde allí, desde ese silencio profundo, el secreto se ha filtrado a través de los siglos. No en doctrinas ni en dogmas, sino en experiencias. En cada mujer que se atreve a predicar a pesar de las prohibiciones. En cada voz que proclama: he visto al Señor, aunque nadie le crea. En cada corazón que sabe que el encuentro personal con Cristo es más real que toda la teología sistemática del mundo. El secreto de María Magdalena no es para los que buscan información, es para los que buscan transformación. No es para los que quieren estudiar la resurrección, es para los que quieren experimentarla. No es para los que quieren debatir sobre Dios. Es para los que quieren encontrarse con Dios en el jardín de su propia desesperación y oír su nombre pronunciado con ternura infinita. Tú que estás leyendo esto, escucha. Si alguna vez has sentido que no eres digno de ser usado por Dios, recuerda a María Magdalena. Si alguna vez te han dicho que tu voz no importa, recuerda a la primera predicadora de la resurrección. Si alguna vez has dudado de que Dios pueda revelarse directamente a ti, recuerda que Él eligió aparecer primero no a los poderosos, no a los educados, sino a una mujer que la sociedad despreciaba. Ese es el secreto. Dios elige a los despreciados para confundir a los sabios. Elige a los quebrantados para demostrar su poder. Elige a los que el mundo rechaza para proclamar su reino. Y si María Magdalena, con su pasado y su dolor, pudo convertirse en apóstol de los apóstoles, entonces no hay nadie demasiado quebrantado, demasiado manchado, demasiado marginado para ser usado por Dios. Cierra tus ojos por un momento. Imagina el jardín. El amanecer apenas rompe la oscuridad. Hay un sepulcro vacío. Hay piedras rodadas. Hay lienzos doblados. Y hay alguien de pie entre las sombras que te llama por tu nombre. No el nombre que otros te han dado. No el nombre que tus errores han escrito, sino tu verdadero nombre. El nombre que Dios te dio antes de que nacieras. El nombre que resuena en el cielo cuando Él piensa en ti. Ese es el secreto que María Magdalena llevó consigo. El secreto de ser conocido. El secreto de ser amado. El secreto de que la resurrección no es solo un evento que pasó hace 2000 años,
sino una realidad que puede explotar en tu vida hoy, ahora, en este momento. Si te atreves a acercarte al sepulcro vacío de tus propias esperanzas muertas y descubrir que Él está vivo, que siempre ha estado vivo, que te ha estado esperando. María Magdalena no construyó un imperio, no escribió tratados teológicos, no fundó denominaciones, pero cambió el mundo con 4 palabras. He visto al Señor. Porque esas 4 palabras contienen toda la potencia del Evangelio. No teoría sobre la resurrección, sino testimonio. No filosofía sobre Dios, sino encuentro. No religión sobre Cristo, sino relación con Cristo. Y cuando exhaló su último aliento en aquella cueva de las montañas francesas, rodeada solo de piedra y silencio, y la presencia invisible de aquel que amó más que a su propia vida, María Magdalena llevó el secreto consigo al otro lado del velo. Pero no lo llevó para ocultarlo, lo llevó para multiplicarlo. Porque cada alma que ha muerto y resucitado con Cristo se convierte en portadora del mismo secreto, en testigo de la misma verdad, en apóstol del mismo amor que no conoce fronteras ni discriminaciones. El legado de María Magdalena no está en las iglesias que llevan su nombre, está en cada voz que se niega a ser silenciada. Está en cada fe que nace no de lo que te enseñaron, sino de lo que experimentaste. Está en cada certeza que viene no de estudiar las Escrituras, sino de encontrarse con el autor de las Escrituras cara a cara. Está en cada vida que proclama que Cristo vive, no porque lo leyó en un libro, sino porque lo vio en el jardín de su propia resurrección personal. Cuando los arqueólogos descubrieron el Evangelio de María Magdalena en Egipto, el manuscrito estaba incompleto. Faltaban páginas, faltaban capítulos enteros, y hay quienes dicen que eso es tragedia, que hemos perdido revelaciones invaluables. Pero tal vez es perfecto, tal vez las páginas que faltan son las que tú estás escribiendo con tu vida. Tal vez el Evangelio de María Magdalena no terminó en el siglo I. Tal vez continúa cada vez que alguien se atreve a proclamar, he visto al Señor. Tal vez el secreto que ella llevó no era para ser guardado en cuevas ni en manuscritos. Era para ser vivido, experimentado, encarnado. Y cada vez que alguien encuentra a Cristo resucitado en medio de su propia muerte, cada vez que alguien oye su nombre pronunciado con amor infinito en medio de su oscuridad más profunda, el secreto de María Magdalena resurge. No como historia antigua, sino como realidad presente. No como leyenda piadosa, sino como experiencia transformadora. Porque ese es el verdadero secreto. Cristo resucitó. Él vive. Él está aquí. Y Él sigue eligiendo a los marginados, a los quebrantados, a los despreciados para ser sus testigos. Sigue apareciendo en jardines de desesperación. Sigue llamando por nombre a quienes lloran ante sepulcros vacíos. Sigue enviando a los improbables a proclamar lo imposible. Sigue confiando sus misterios más profundos no a los religiosos, sino a los que tienen corazones hambrientos. María Magdalena, la mujer que vio morir a Dios y luego lo vio vencer la muerte, la mujer que fue silenciada durante siglos, pero cuya voz sigue resonando más fuerte que nunca, la mujer que llevó el secreto más peligroso de la historia a las profundidades del silencio contemplativo, te mira a través de 2000 años y te dice, no tengas miedo, acércate al sepulcro, mira dentro, descubre que está vacío. Y cuando oigas esa voz llamando tu nombre en medio de tu dolor, ten el valor de responder, Maestro mío, porque ese momento, ese encuentro, ese reconocimiento cambiará todo. No solo para ti, sino para todos los que toquen tu vida. Porque te convertirás en lo que María se convirtió, portador del secreto, testigo de la resurrección, apóstol del amor que vence la muerte. Y nada,
Ninguna institución, ninguna tradición, ningún poder religioso podrá quitarte lo que has visto, lo que has tocado, lo que has vivido. ¿Qué pasó con María Magdalena después de la cruz? Se convirtió en semilla, y las semillas deben morir para multiplicarse. Debe ser enterrada en la oscuridad para dar fruto. Debe desaparecer de la vista para resurgir multiplicada en millones de vidas que llevan su mismo testimonio. He visto al Señor. Él vive y todo, absolutamente todo, ha cambiado para siempre. Amén.